En la historia del siglo XX, pocas figuras generan tanta controversia como Hermann Göring, héroe de guerra para unos, arquitecto del poder nacionalsocialista para otros, protagonista absoluto de los juicios de Nuremberg. Más allá del personaje público, sus últimas palabras permiten asomarse a cómo él mismo interpretaba su vida, sus decisiones y la caída del singular sistema al que sirvió. Hoy vamos a analizar a esta conocida figura para entenderla en su contexto histórico. Esto es Hijos de Cronos, y estas son las últimas palabras de Hermann Göring. Göring fue el hijo de una campesina y de un oficial de caballería protestante de raíces aristocráticas que fue enviado por la Alemania del Segundo Imperio a Namibia en calidad de primer ministro plenipotenciario residente. Göring se incorporó a la escuela de cadetes de Karlsruhe y en la de oficiales de Groß-Lichterfelde en el año 1910, licenciándose con matrícula de honor. Se alistó en el ejército el 1 de marzo de 1912, incorporándose como teniente al 4º Regimiento de Infantería. No era muy disciplinado y a punto estuvo de ser expulsado por este motivo, pero cuando estalló la Primera Guerra Mundial demostró ser un valiente oficial y un buen líder. Desgraciadamente, en el año 1915 se vio afectado por el reumatismo y tuvo que ser hospitalizado. Mientras se recuperaba, Göring recibió la visita de un viejo amigo, Bruno Lorza, quien más tarde también se convirtió en as de la Guerra Mundial con 44 victorias y que en aquel momento se encontraba pilotando aviones de observación. Le sugirió a Hermann que pasara al ejército del aire. Ambos pensaron que el reuma no impediría a un soldado volar como observador, de modo que Göring se escapó del hospital y comenzó a volar con su camarada. Tal actuación fue sancionada por las autoridades, pero en el año 1916 fue seleccionado para su entrenamiento como piloto de caza. Pronto alcanzó la fama en su país y la admiración de los demás aviadores. Su primer derribo tuvo lugar el 14 de marzo de 1916 y a partir de entonces realizó una espectacular carrera como piloto de caza, derribando pilotos aliados sin parar hasta el final de la guerra. A finales de 1916 salvó la vida a Lorza cuando la ametralladora de este quedó atascada y 2 Nieuports lo atacaron. Göring se lanzó contra ellos, derribándolos. En 1917 se encontró él solo frente a un vuelo de Spatz. Luchó duramente contra ellos durante 15 minutos a la vez que se iba desplazando hacia territorio amigo. Herido gravemente, consiguió aterrizar cerca de un hospital de campo, donde el rápido auxilio médico salvó su vida. En junio es nombrado comandante de la 27 Escuadrilla de Cazas y en febrero de 1918 derriba al as inglés Craig. También demostró su valía como jefe del fabuloso escuadrón de Manfred von Richthofen. Al finalizar la guerra, con solo 25 años, tenía 22 victorias acreditadas y era el comandante del escuadrón del fallecido Manfred von Richthofen, más conocido como el Barón Rojo. El entonces Oberleutnant Hermann Göring era uno de los 18 ases alemanes de la Primera Guerra Mundial y había sido condecorado con la Cruz de Hierro de segunda clase, la Cruz de Hierro de primera clase, la Real Orden de la Casa Hohenzollern con espadas y la Orden pour le Mérite. Hemos de tener muy presente que solo se concedieron 81 condecoraciones de la Orden pour le Mérite dentro de los diversos servicios aéreos en la Primera Guerra Mundial. Hermann Göring fue uno de los más condecorados héroes de guerra. Cuando la guerra terminó, el escuadrón Richthofen fue enviado a Darmstadt, pero al llegar allí la ciudad había caído en manos de los marxistas, los cuales robaron algunas de las armas de los aviones. Göring hizo frente a los rebeldes y les amenazó con bombardearlos por la ciudad si las armas no eran devueltas. Los bolcheviques entregaron las armas finalmente. Después de este episodio tan florido, Göring se dedicó a las demostraciones públicas de vuelo en Dinamarca como piloto de prueba y acrobático, y desde 1920 con la Svenska Lufttrafik de Suecia, donde conoció a su primera esposa, Karin von Fock-Kantzow, mujer de un oficial sueco del que se divorció para casarse con Göring. Se enamoraron y se fueron a casar a Múnich en febrero de 1922. Desgraciadamente, su amada Karin moriría de tuberculosis en el año 1931. En el año 1922, Göring se afilió al NSDAP tras oír un discurso de Adolf Hitler y pronto llegó a ser uno de los líderes del partido.
Fue nombrado consejero militar del Führer y comandante supremo de las SA, los camisas pardas. En 1923 participó en el intento de golpe del Putsch de Múnich, en el transcurso del cual resultó gravemente herido. Escapó de Alemania y fue hospitalizado. Desde entonces, y para su desgracia debido a los fuertes narcóticos que tuvo que tomar para aliviar el dolor, se volvió adicto a ellos. Tras el Putsch de Múnich, estuvo exiliado en Austria y en Italia, donde conoció a Benito Mussolini. Por último, pasó a Suecia, pasando allí por estrecheces económicas, mientras realizaba tratamientos para desintoxicarse sin mucho éxito. De hecho, la herida mal curada en uno de sus muslos estuvo atormentándole hasta el final de sus días. Trabajó durante este tiempo en el exilio como representante para empresas alemanas de aviación. Regresó a Alemania en el año 1927, tras acogerse a una amnistía política. En el año 1928 fue elegido miembro del Parlamento. Trabajó también como asesor de la Lufthansa, la prestigiosa compañía aérea alemana, y luchó con firmeza y eficazmente por el ascenso del Partido Nacionalsocialista. Tras la victoria electoral del partido en el año 1932, se convirtió en el presidente del Reichstag. Después del nombramiento de Adolf Hitler el día 30 de enero de 1933 como canciller, Göring obtuvo el puesto de primer ministro del Reich y ministro comisario del Interior de Prusia. Dirigió la construcción de los primeros campos de detención, entre ellos Dachau, destinado a asesinos, delincuentes habituales y disidentes políticos. Tras el incendio del Reichstag por el comunista holandés Van der Lubbe, poco tiempo antes de las elecciones, Göring se encargó de reprimir a los revolucionarios comunistas. Creó la Gestapo y fue durante un tiempo jefe de todas las fuerzas de seguridad alemanas. Consiguió que la delincuencia y los crímenes llegasen a mínimos. En todo un año, bajo el ministerio de Göring, murieron asesinadas menos personas en el estado prusiano, el Land más grande de Alemania, que durante el régimen democrático marxista anterior, solo en la ciudad capital. Hermann Göring fue un gran amante del arte y de la naturaleza. Era muy querido por todo el pueblo por su carácter sociable y su simpatía natural. Fue impulsor, junto a Hitler, de las novedosas leyes de protección de la naturaleza, e incluso condenó a prisión preventiva a aquellos vivisectores que querían intensificar el maltrato a los animales durante los meses que el partido tardó en elaborar tales leyes. El edicto de prohibición de la vivisección fue promulgado el 16 de agosto de 1933. En el año 1935 fue nombrado comandante en jefe de la recién creada Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana, y en solo 4 años la convirtió en una temible fuerza de combate. Ese mismo año se casa con la bella actriz Emmy Sonnemann, que había conocido en 1932. En 1938 tuvieron una hija, Eda. Pese a lo enamorado que estaba de Emmy, siempre tuvo presente el recuerdo de su anterior esposa. A su residencia le había puesto de nombre Karin Hall, en su honor. En el año 1936 asumió los planes económicos de Adolf Hitler para hacer de Alemania un país autárquico en 4 años. El plan cuatrienal fue un éxito rotundo y logró la independencia económica y, por lo tanto, política de la nación, igualito que en la España actual. En él se incluía el control de precios, la producción química y minera, las vías fluviales y la creación de eficientes autopistas, de las cuales muchas de las que sobrevivieron a los bombardeos aún se usan hoy en día. Creó asimismo la mayor fábrica del mundo, todo un coloso en el que había empleado 700.000 trabajadores. En el año 1938 se encargó de la presión política sobre el gobierno austriaco, que tenía bajo un férreo control al movimiento nacionalsocialista austriaco, que abogaba por la unificación con Alemania, un deseo que no era nuevo, sino que surgió tras la destrucción del Imperio austrohúngaro. El asunto concluyó con el vitoreado Anschluss y un apoyo de nada menos que el 99% del pueblo austriaco a favor de su unión a Alemania. El 24 de enero del año 1939 ordenó a Wilhelm Frick, ministro del Interior del Reich, la creación de la Oficina Central de Migración para los Judíos. Por lo tanto, esa oficina tardó en ser creada 6 años desde la llegada del movimiento nacionalsocialista al poder. Hermann Göring fue nombrado mariscal de campo en 1938 y presidente del Consejo de Defensa el 30 de agosto de 1939, 2 días después como sucesor de Hitler. Estos cargos no le fueron concedidos precisamente por su incapacidad intelectual. Consiguió brillantes triunfos tanto en la campaña de Polonia como en la batalla de Francia. Concretamente, el país galo poseía más carros de combate modernos que Alemania, y Göring, junto a sus capaces subordinados, hicieron un buen trabajo desde el aire para reducir esa ventaja. Esto fue también fundamental para las campañas de Noruega, Dinamarca y Bélgica.
El 19 de julio de 1940, Göring es condecorado con la Gran Cruz de Caballero, que el Führer otorgaba a quien hubiera tomado decisiones estratégicas sobresalientes. Al mismo tiempo, es promovido a Mariscal del Reich, en reconocimiento por la campaña de la Luftwaffe en Francia y los Países Bajos. La mencionada condecoración fue destruida tiempo después en un bombardeo que afectó terriblemente a su casa. Como Hitler y tantos otros dirigentes nacionalsocialistas, Göring sentía gran amor por Gran Bretaña y se opuso firmemente a una guerra contra los ingleses. Sin embargo, el 11 de mayo de 1940, Gran Bretaña se convirtió, por orden y gracia de Winston Churchill, en el primer país en llevar bombardeos masivos sobre la población civil. Desde ese día, la Royal Air Force bombardeó casi diariamente objetivos civiles de Alemania. Pero no fue hasta el 24 de agosto, día en que la RAF bombardeó Berlín por sorpresa, cuando Göring decidió comenzar a responder sobre objetivos no militares en Gran Bretaña. El terrorismo aéreo del, considerado por algunos, criminal de guerra no juzgado Winston Churchill, le llevó a cometer el más grave error de su vida. En el año 1939, Inglaterra gastó más dinero en la RAF que el Tercer Imperio en la Luftwaffe. A pesar de ello, la RAF había sido prácticamente aplastada por la aviación alemana, pero a partir del 7 de septiembre, Göring ordenó pagar con la misma moneda a Inglaterra, lo cual desvió el potencial de la Luftwaffe sobre objetivos ajenos a la RAF, los aeródromos, puertos y fábricas de aviones, y eso permitió que la Fuerza Aérea Inglesa pudiera recuperarse y la invasión de la isla tuviese que ser aplazada, lo que dio otro respiro a los británicos. A pesar de la idéntica oposición de Hitler y Göring a este tipo de guerra aérea, Churchill perseveró. El resultado fue que al final de la guerra los bombardeos aliados sobre Alemania habían causado la muerte de 600.000 víctimas civiles alemanas y la destrucción, nada aleatoria, del bagaje histórico-cultural arquitectónico alemán. Hacia el final de la guerra, el 20 de abril del año 1945, Göring se despidió de Adolf Hitler en el Führerbunker y este le manifestó su decisión de quedarse en Berlín hasta el final. Göring continuó su labor en el Obersalzberg. Se perdió el contacto con el Führer y las noticias sobre el desarrollo de la batalla de Berlín eran confusas. El 7 de mayo de 1945, Göring envió una carta a Eisenhower y este respondió que estaba dispuesto a recibirle, por lo que se entregó a las tropas americanas, que lo tomaron bajo su custodia. Nunca llegó a celebrarse tal reunión. Los estadounidenses no cumplieron su palabra. Göring fue separado de su familia y enviado automáticamente a un centro de interrogatorios, donde fue internado como prisionero de guerra ordinario. Fue despojado de su uniforme, de todas sus medallas y del bastón de mariscal. Durante los días siguientes fue intensamente interrogado. Mientras tanto, los aliados se encargaban de crear las pruebas en su contra. Se le acusó de haber sido él quien incendió el Reichstag y de exterminar masivamente a millones de personas. Göring fue acusado de hechos que el tribunal aliado de Nuremberg no dudó en calificar como probados y que con el paso del tiempo un cierto número de personas han acabado por cuestionar. Un año después de terminada la guerra, se celebró el polémico juicio de Nuremberg, tras el cual Göring y otros militares, jerarcas y funcionarios o simplemente periodistas, como Julius Streicher, fueron condenados a morir en la horca, ante el estupor de muchos observadores imparciales. Cuando le enseñaron fotos con fosas comunes llenas de cadáveres y acusaron al régimen nacionalsocialista de haber matado a esos judíos, Göring dijo que eso era imposible, que él se habría enterado necesariamente. Según se iban lanzando las acusaciones contra él y contra otros dirigentes nacionalsocialistas, comprendió que, a su entender, el juicio no era más que una farsa y que el veredicto ya estaba tomado desde hace mucho tiempo. Göring se limitó a decir: «No era necesaria tanta comedia para matarnos». Durante el juicio perdió mucho peso. Asimismo, fue filmado en su celda las 24 horas del día, además de ser sometido a frecuentes hostigamientos. Durante el juicio, Göring dio muestras de una claridad, soltura y lucidez que hacía tiempo no tenía.
Defendió enérgicamente la dirección del Reich, muchas veces contraviniendo los consejos de su propia defensa, y mostró una actitud orgullosa. Durante el proceso principal de Nuremberg, el fiscal suplente británico Sir David Maxwell Fyfe le preguntó: ¿sabía usted, no obstante, que existía una política que tendía al exterminio de los judíos? A lo que Goering respondió: no, sobre la migración de los judíos y no sobre su exterminio. A continuación, Goering reconoció que se habían producido excesos en casos aislados. Durante el proceso, mientras esperaba las sesiones en la cárcel, Goering mantuvo varias conversaciones con el profesor Gustav Gilbert, psicólogo de la prisión. En una ocasión, Gilbert le preguntó si había oído sobre las atrocidades que todo el mundo ya conocía. Goering respondió: «Oh, uno oye cantidad de rumores, pero naturalmente uno no cree en esas cosas». Otra vez, Gilbert le preguntó si consideraba correcta la política antijudía llevada a cabo en Alemania. Goering contestó: «No, por el amor de Dios, solo pensaba que apartaríamos a los judíos de posiciones en grandes negocios y en el gobierno. Y eso era todo. No se olvide que ellos también llevaron a cabo una terrible campaña contra nosotros en todo el mundo». Por los demás, Goering se reveló como un revisionista. Cuando interrogado por un compañero de prisión si realmente creía que 2,5 millones de judíos habían sido exterminados en Auschwitz, contestó: «No, por supuesto que no. He pensado en ello, es técnicamente imposible». Mantuvo una dignidad y una fidelidad a Adolf Hitler que debían haber hecho palidecer de vergüenza a algún otro, como Albert Speer. Y cuando vio que algunos generales echaban la culpa unos a otros, haciendo recaer la responsabilidad final en Hitler como impartidor de las órdenes, Goering los reprendió severamente. Cuando la hora de declarar los culpables llegó, los jueces le dijeron que lo encontraban culpable de todos los cargos: conspiración para hacer la guerra, crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. En sus últimas horas escribió una carta a su esposa, Emmy, pero la difusión de su contenido no fue permitida por los aliados, que temían que su publicación fuera utilizada como propaganda e iniciara así una leyenda. Por su parte, Emmy no se libró tampoco de cumplir condena en un centro penitenciario de Straubing. Ahora ha llegado el momento en que el colaborador del canal Joaquín Septentrionis, igualmente participante del crítico canal de YouTube Aquí la Voz de Europa, dé voz a las últimas palabras de Hermann Göring. Lo que vamos a escuchar a continuación son las últimas palabras pronunciadas por el mariscal del Reich, Hermann Göring, ante el Tribunal de Nuremberg, en el año 1946. La acusación, en su informe de conclusiones, ha privado de todo valor a la argumentación de la defensa. Las declaraciones de los acusados, hechas bajo juramento, han sido aceptadas como la verdad absoluta, cuando éstas podían servir como apoyo a la acusación, pero a la vez han sido calificadas como perjurio en aquello que contradecían a la acusación. Esto es muy primitivo, pero no es un fundamento convincente para la argumentación de la acusación. La acusación utiliza el hecho de que yo fuera el segundo hombre en la jerarquía del Estado para demostrar que yo tendría que haber sabido todo lo que acontecía. En modo alguno alude a sólido material probatorio documental o de otro tipo en el que yo haya negado este conocimiento o esta voluntad bajo juramento. Por lo tanto, es una afirmación y una suposición que la acusación diga: ¿quién no habría sabido esto sino Göring como sucesor del Führer? Pero reiteradamente hemos oído aquí cómo los crímenes más graves fueron ocultados con el mayor secreto. Expreso categóricamente mi condena a estos terribles crímenes en masa por los que no siento la menor simpatía. Pero una vez más, querría hablar claro ante el alto tribunal. Nunca he ordenado el asesinato de un hombre en momento alguno, ni tampoco he ordenado o tolerado ningún tipo de crueldades donde yo he tenido la capacidad o el conocimiento para evitarlos. En lo que respecta a la nueva afirmación efectuada por el señor Dodd en su alegato de conclusiones de que yo habría ordenado a Heydrich matar a los judíos, no solo está carente de pruebas, sino que no es verdad. No hay una sola orden, por mí firmada o instancia mía, dada al Sicherheitsdienst de fusilar a los pilotos enemigos. Tampoco hay un solo caso comprobado en el que unidades de mi Luftwaffe hayan llevado a cabo algo así.
han sido aportados documentos de manera parcial, documentos que contienen supuestas expresiones de terceras o cuartas personas en los que han participado, sin que yo los haya visto anteriormente, para así corregir interpretaciones erróneas o descartar malos entendidos. Cuán fáciles de crear son los documentos tergiversados a través de terceros. Lo demuestran los protocolos estenográficos de este juicio, que necesitaron ser corregidos cuando fueron comprobados. La acusación presenta declaraciones individuales correspondientes a un periodo de 25 años que fueron hechas en circunstancias completamente diferentes y sin ninguna consecuencia, como prueba de intencionalidad y de culpabilidad. Unas declaraciones hechas con ligereza, con motivo de la excitación del momento y de la atmósfera predominante. Apenas hay una personalidad principal en el otro bando que no haya dicho o escrito algo similar en el transcurso de un cuarto de siglo. De todos los sucesos de estos 25 años, de reuniones, discursos, leyes, actos parciales y decisiones, la Fiscalía establece una secuencia deliberada y una conexión continuada, según la cual todo fue deseado y buscado con intención desde el comienzo. Este es un punto de vista tan erróneo, tan carente de toda lógica, que algún día la historia lo corregirá, después de que el procedimiento probatorio ya ha demostrado aquí la injusticia de estas aseveraciones. En sus conclusiones finales, el señor Jackson indica que los estados signatarios del Estatuto de Londres todavía se encuentran en estado de guerra con Alemania y que solo se produjo un armisticio tras la rendición incondicional de Alemania. Pero el derecho internacional es uniforme. Lo mismo debe ser aplicado a los dos bandos. Si todo lo que está sucediendo actualmente en Alemania como consecuencia de la ocupación de las tropas internacionales es permisible según el derecho internacional, entonces Alemania estaba en la misma posición con respecto a Francia, Holanda, Bélgica, Noruega, Yugoslavia y Grecia. Si hoy la Convención de Ginebra ya no tiene validez para los alemanes, si actualmente la industria está siendo desmantelada en todas las zonas de Alemania y si otros valiosos activos en todas las áreas pueden ser transferidos a otros estados, si hoy puede ser incautada la fortuna de millones de alemanes y si pueden llevarse a cabo muchas otras graves intromisiones en la libertad y en la propiedad de los alemanes, entonces similares medidas llevadas a cabo por Alemania en los países citados anteriormente no han sido criminales, sino conformes al derecho internacional. El señor Jackson ha continuado exponiendo que no se puede acusar y castigar al Estado, pero que debe hacerse responsables a los líderes. Parece olvidarse de que Alemania era un Estado soberano, un Reich soberano, y que su legislación, aprobada en el seno del pueblo alemán, no estaba supeditada a la legislación extranjera. Ningún Estado ha notificado puntualmente al Reich que las actividades a favor del nacionalsocialismo serían castigadas y perseguidas. Al contrario, si ahora se pide rendir cuentas y se castiga a personas individuales, especialmente a nosotros, los líderes, está bien, pero no se puede castigar simultáneamente al pueblo alemán. El pueblo alemán confió en el Führer y no tenía ninguna influencia en lo que acaeció en el estado autoritario del Führer. Con desconocimiento sobre los graves crímenes que hoy han salido a la luz, el pueblo alemán ha luchado y sufrido con lealtad, abnegación y valentía en la lucha por la existencia que se desencadenó sin su voluntad. El pueblo alemán está libre de culpa. No he querido la guerra ni la he provocado. A través de negociaciones he hecho todo lo que he podido para evitarla. Una vez que se desencadenó, hice todo lo posible para asegurar la victoria. Dado que las tres mayores potencias mundiales lucharon contra nosotros, junto a muchas otras naciones, finalmente sucumbimos a su enorme superioridad. Asumo lo que he hecho, pero rechazo rotundamente que mis acciones tuvieran la finalidad de subyugar, matar, robar o esclavizar a pueblos extranjeros o a perpetrar atrocidades o crímenes. El único motivo que me guió fue un ardiente amor por mi pueblo, su felicidad, su libertad y su vida. Por ello apelo al Todopoderoso y a mi pueblo alemán como testigos. Terminamos el vídeo de las últimas palabras de Hermann Göring, así que aquí finaliza el segundo trabajo de la lista Últimas Palabras de personajes prominentes de la historia. La siguiente entrega será la de Alfred Rosenberg, así que seguiremos avanzando en la publicación de una historia no demasiado tocada en YouTube. Me despido de vosotros, hasta la siguiente entrega.